Damas y caballeros, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Paraguayos Haishan Natamo Guajemia, BIPM, Maitei Joribeba, Yekua Haisha, Ñande Atejina, Magmaba Yajajú, Añeteteba, Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional. Y que tú vas a estar yepo peteña Monguajema, Ñande Teoí, Amagmaba, Ñande Moinúa Cocarupe. Hoy es el encuentro soñado, esperado, en un marco de trabajo sinceramente apasionante, el trabajo de ustedes, queridas amigas y amigos de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional, y quienes siempre estamos apoyando desde nuestras posiciones también. Nos sentimos muy orgullosos de estar en los eventos. Este es un encuentro preparado con mucho entusiasmo, mucha calidez, porque estamos celebrando nada menos y nada más que 25 años de lucha del mayor sindicato de educación del Paraguay. Otros fuertes aplausos porque somos la fuerza que nos inspira a seguir luchando por los ideales de una educación cuyo eslogan en estos 25 años, luchando por la educación pública paraguaya. En este marco de apertura y celebración, tema la educación pública en Paraguay. Ya sería el primer tema. No sin antes el mensaje de nuestro querido secretario general, a quien odié, me apasioné con el tema del himno, así es que vamos a convocar al autor de la música. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias, ¿verdad? Queridas compañeras, primero las damas, ¿verdad? Queridos compañeros, señor viceministro, un honor tenerlo en este encuentro, no solo por su investidura, sino por su sapiencia, porque realmente él después nos va a dar realmente una pincelada importante de la educación pública paraguaya. Querido compañero Rorró, un maestro que nos acompaña siempre en los asuntos y batatares de la UNSN, un ícono formador de Latinoamérica que realmente honra a la UNSN haber sido uno de los propulsores de la creación. Queridos compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, están los compañeros Reinaldo, Lázaro, Domiciano, Elvio, Roberto, Oscar, Marta, Karina, Francisco, no sé si alguien más está por allá en algún lugar, el compañero Rafael, Milciades, creo que ahí estamos todos, ¿verdad? Realmente es un honor poder estar enfrente de ustedes, porque acá está reunida la principal dirigencia de educadores de la República del Paraguay, las más connotadas trabajadoras de la educación y trabajadores de la educación. Pero quiero decirles algo que suelo repetir: no estoy cepillándoles, sino simplemente estoy siendo justo con la verdad. Ustedes son los representantes de trabajadores de la educación mejor formada de la República del Paraguay, la más combativa y fundamentalmente las que más proponen para poder defender nuestra educación en la República del Paraguay. Y acá quiero hacer una acotación. ¿Por qué este día queremos tratar un tema tan interesante que es la educación pública en el Paraguay? Porque la UNE nació con el eslogan de por una educación pública verdaderamente obligatoria, gratuita y de calidad. Ese es nuestro sello desde el origen. 25 años después, seguimos con la misma lucha, pero contentos de haber logrado pasos fundamentales que han categorizado a la educación en la República del Paraguay. Hoy más que nunca debemos unirnos para poder lograr efectivamente que la educación pública sea obligatoria en primer lugar. ¿Por qué seguimos teniendo niños en las calles? Porque aún no se interpretó lo que la propia Constitución establece. Esos niños tienen que estar en las instituciones educativas formándose
para que sean ciudadanos útiles para la patria. ¿Y por qué no tenemos todavía una educación de calidad? Porque nuestro eslogan es eso. Porque aún no existe la voluntad real por parte del Estado paraguayo para que la educación pública sea una política que realmente se pueda llevar adelante con proyectos o propósitos u objetivos a corto, mediano y largo plazo. Nosotros seguimos soñando, señor viceministro, de una política en educación del Estado paraguayo, en donde las autoridades de turno no puedan dejar de balde o de lado todos los aportes que han hecho anteriores representantes del gobierno nacional. Creemos y estamos convencidos que la ciudadanía, que los paraguayos y las paraguayas se merecen tener un acceso universal, un acceso gratuito al derecho de la educación. Y es por eso que en estos 25 años planteamos primeramente entender lo que es la educación pública y después, en el segundo tema que va a ser el viernes, avanzar para poder discutir sobre la privatización y la mercantilización de la educación. Queridos compañeros, no podemos permitir que la educación sea tratada como una mercancía. La educación es un derecho. Y esa es una discusión de fondo que tenemos con el Ministerio de Educación y Cultura. Porque ellos dicen que la educación es un servicio. Y nosotros sostenemos claramente que la educación es un derecho. ¿Pero por qué? Porque si es un derecho, no es un producto, no es un bien que se debe mercantilizar, que se debe poner en el mercado y el mejor postor realiza el servicio educativo. No, señores, la educación es un derecho y la responsabilidad es del Estado, en primer lugar, de poder hacer que el uso y el goce de ese derecho sea de todos los ciudadanos, que no se le excluya a nadie, porque ¿cuál es la diferencia entre un derecho y un servicio? Justamente que el derecho es que el ciudadano debe acceder, el Estado debe garantizar a ese derecho que le garantizan las leyes. La Constitución Nacional de la República del Paraguay, los tratados internacionales, la UNESCO en su carta establecen sin lugar a dudas que la educación es un derecho. Pero queridos compañeros, por eso nuestro eslogan, 25 años luchando por la educación pública paraguaya. Y eso no lo ponemos en forma impensada, sino realmente lo ponemos conscientemente para que nuestra lucha se oriente todavía en bien de la ciudadanía. La UNSN ha marcado historia en la República del Paraguay y por eso tenemos un eslogan que dice: la UNSN marca la diferencia y hace la referencia. 25 años atrás era impensable que pudiéramos nosotros organizar un encuentro probablemente de esta naturaleza, que sea de capacitación o de formación, porque se decía que esta tarea era solamente del Estado. Nosotros creemos que es una tarea indelegable del Estado. Sin embargo, pensamos que nosotros como sindicato nacional también podemos colaborar para poder avanzar en la consolidación de la educación que queremos y que necesitamos. Y hoy todos los sindicatos del sector educativo hacen lo mismo que nosotros. Por lo tanto, hemos marcado la referencia. Y solamente me quedo en este ejemplo. Y realmente quiero congratularles a cada uno de los líderes de la UNSN y a las lideresas de la UNSN, porque esto no se construyó, no se consolidó solamente con una o dos o 10 personas. Somos todos corresponsables en la consolidación de esta organización que hoy representa a nivel internacional una organización seria, respetable y que realmente llevamos la voz de los paraguayos y en particular de todos los trabajadores de la educación.
Ojalá que este tiempo de 25 años sea un punto de partida nuevamente para consolidar nuestros grandes sueños. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Primero, que todos los trabajadores de la educación sean considerados como tales, como profesionales, y que sean reconocidos como tales por la sociedad paraguaya. Y ahí está nuestra lucha hoy con relación a la carrera docente. Solamente si consolidamos ese sueño de reconocimiento en nivel profesional, nivel económico y la dimensión, digamos, que representa ser profesional por la sociedad paraguaya, vamos a estar logrando nuestro objetivo. Y en segundo lugar, lograr la tan ansiada mejora de la calidad de la educación pública en el Paraguay. Yo estoy seguro que el Paraguay no requiere de la educación privada para que sea de calidad nuestra educación. Estoy convencido que si hay una política de Estado que realmente responda a los verdaderos intereses de los ciudadanos paraguayos, la educación pública paraguaya va a ser la mejor de América Latina. Y confío plenamente en la capacidad de cada uno de los trabajadores de la educación, que realmente son eficientes y capaces de lograr todo lo que nos proponemos. Porque si no, no tuviera sentido la educación que hoy tenemos. Es cierto, probablemente en el ranking internacional no estemos ubicados en el mejor lugar, pero debemos recordar en qué condiciones trabajamos los educadores. Con media carga, digamos, con medios elementos para poder lograr un objetivo para todos. Y eso debemos revertir a través del trabajo cotidiano y arduo que vamos haciendo en la República del Paraguay. Me alegra verles, compañeras y compañeros. Gracias por esta presencia y ojalá que esto sea realmente el inicio de vuelta de otro glorioso 25 años. Y que ahí estemos recordando no solamente lo que hemos luchado, lo que hemos trabajado, sino también lo que hemos logrado para toda la ciudadanía paraguaya. Un abrazo grande, fraternal, y nuestro agradecimiento y reconocimiento a nuestros expositores que después vamos a estar presentando. Muchísimas gracias, queridos compañeros. No cabe duda de que al recordarse los 25 años de la constitución de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional, a más de la celebración del día 30 de abril, el Día del Maestro en el Paraguay, y el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, constituye razones suficientes para, como organización del sector de la educación, los trabajadores de la educación, dediquemos la ocasión para analizar, debatir sobre nuestra educación pública. Para este panel de debate contamos con ilustres maestros que nos ayudarán a analizar y reflexionar de sus respectivos ejes temáticos, y ellos son el viceministro, doctor José Arce, el compañero Rodolfo Romero, el viceministro, el doctor Romero es director de la Universidad de los Trabajadores de América Latina, UTAL, y le esperamos, vamos a guardar, dice que va a llegar un poquito más tarde, el doctor David Velázquez Seifer, historiador. Esta mesa va a coordinar el licenciado Lázaro Rojas Báez, lo cual le va a presentar nuevamente a cada uno de ellos con su currículo correspondiente. El compañero Lázaro es miembro titular del Comité Ejecutivo Nacional, actualmente coordinador de la Central Nacional de Trabajadores Legítima. Muchas gracias a todos y todas, disfruten de esta conferencia participando activamente. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me cabe presentar a un caro amigo, compañero, educador y probablemente sea uno de los viceministros más jóvenes de este tiempo, y especialmente en el Ministerio de Educación y Cultura. Él es José Gabriel Arce Farina.
Entonces hoy tenemos el lujo de contar en estos festejos de los 25 años de vida institucional de la gloriosa Unión Nacional de Educadores, hoy Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional, al compañero viceministro de Educación y Ciencias, viceministro de Educación Superior en el Ministerio de Educación y Ciencia, don José Arce Farina. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación que realmente para mí es un lujo. Apreciado presidente Eladio, él fue mi profesor, Lázaro fue profesor mío en la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Asunción. Recuerdo que fue profesor de hermenéutica. Hoy lo conocí también al ilustre catedrático latinoamericano popular Rorro, ¿verdad? Rorró. Y bueno, caros amigos, caros compañeros también, allá está Julio Mencia, que me afilió a la UNE, Unión Nacional de Educadores. Él es el responsable, es el culpable. Bueno, en realidad me corresponde desarrollar un tema, si bien es cierto, me hablaron al principio que querían compartir una presentación sobre la educación pública, la política pública de materia educacional, pero como ustedes saben y ya lo anunció el profesor Lázaro, soy viceministro de Educación Superior. Conmigo, ustedes saben perfectamente que quizás estamos pasando uno de los momentos más críticos del sistema universitario. Tenemos actualmente casi 1.300, 1.400 estudiantes estafados por universidades de garage. Desde la creación o desde la ley Marcos, la famosa 2529, hoy contamos con 54 universidades, imagínense. Nosotros, luego de la caída de la dictadura, contábamos tan solo con la Universidad Nacional, la Universidad Católica, fundada en 1968, y un poquitito después la Universidad Columbia. Y a partir de allí, 54 universidades que fueron surgiendo sin ningún tipo de control, sencillamente porque el MEC había perdido su capacidad de ser una institución dictaminante en términos de calidad. Contamos hoy con 37 institutos superiores, contamos con casi 90 institutos técnicos profesionales, 41 institutos de formación docente. Imagínense, para una población de un poco más de 6 millones de habitantes, casi 7, contamos con semejante oferta educativa y seguimos teniendo dificultades en el sistema. Seguimos siendo un país en donde solamente tenemos menos de 200 carreras acreditadas a nivel nacional y un poquitito más de 20 carreras acreditadas a nivel Mercosur. Con semejante cantidad de universidades, quizás seamos uno de los países con mayor déficit en materia de educación superior. Y ni qué decir de la Universidad Nacional de Asunción, alma mater. Luego de los sucesos de una no te calles, quizá en este momento sea la institución por la que mayores dificultades se está incurriendo y es una deuda pendiente. Y quisimos conceptualizar, en primer lugar, cuando hablamos de educación superior, hablamos de un ámbito de formación de profesionales competentes que requiere la sociedad, el país y el mundo, transformando las capacidades y actitudes necesarias del individuo para el logro de dicha meta. También la educación superior plantea 3 objetivos fundamentales: la docencia, la investigación y la extensión universitaria, que serían las 3 patas que tienen que ver justamente con el fin de la educación superior. Y uno de los grandes artistas del mundo registró. Y cuando uno ve esa imagen de Guernica, recuerda lo que significa, hasta dónde puede llegar el salvajismo humano. En la reforma de Córdoba van a jugar en forma importante
ciertos acontecimientos que se dan en el mundo, que se dan en América Latina y en el mundo. Primero, la Revolución Mexicana, 1910, produjo un impacto extraordinario en toda América. 1910, 1918, son 8 años de diferencia. Segundo dato importante, la Primera Guerra Mundial, 1914 y 16, 17, 18. Esa Segunda Guerra Mundial produjo también impacto en el mundo, sacudió estructuras viejas, la Primera Guerra Mundial. El otro acontecimiento importante, la Revolución Mexicana, que se produce en 1910, madura en 1917 con la Constitución de Querétaro, que se lanza y se firma en 1917, un año antes de la Revolución de Córdoba. Y en esa revolución mexicana y la Constitución de Querétaro aparece un artículo 153 que se convierte después en la Carta del Mundo del Trabajo, que va a inspirar después a la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Es decir, que la Revolución Mexicana fue la primera revolución del siglo XX, no podemos no mencionarlo, desgraciadamente lo ignoramos, y tuvo su impacto importante en todos los intelectuales en el mundo. Pero hay... y la Revolución Rusa de 1917, que permitió conformar la Unión Soviética después. Esa Revolución Rusa incorporó en el escenario del mundo de una manera más significativa el pensamiento socialista, de tal manera que estos acontecimientos van a jugar un papel significativo para que estalle la reforma de Córdoba en 1918. Thomas Jefferson, terminando el siglo XIX, que va a plantear que la educación debe ser financiada por la comunidad. Fíjense este dato importante: la educación debe ser financiada por la comunidad. Va a establecer la responsabilidad de la comunidad para la educación. Y entonces va a surgir Common School, y después se le va a llamar State School. Significó asumir a la comunidad, al Estado, la responsabilidad de la educación pública. Muy importante. En Paraguay, ¿cuándo llega la educación pública? De una manera más significativa, con el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. La consigna es volver a creer para volver a crear. Si tú no crees, no creas. De manera que a los 25 años de la UNE, la consigna es volver a creer para volver a crear. Un abrazote grande para todos. Y tenemos con nosotros un invitado especial, un invitado de lujo, y él se llama David Velázquez Seifergel. Y está con nosotros para desarrollar precisamente historia de la educación paraguaya. El honor de compartir con ustedes un cuarto de siglo de vida institucional, y más todavía cuando conozco la calidad académica, pero sobre todo personal, de los que me precedieron en el uso de la palabra. Creo que es una forma digna de que el magisterio organizado celebre su cuarto de siglo de vida, preocupándose por aquello que le hace organizarse, la educación. No quiero comenzar a hablar de educación paraguaya sin referirnos a los antecedentes históricos de la educación o de la inculturación o de la socialización que conocemos de algunos de los pueblos indígenas hasta la llegada de los españoles a esta parte del mundo. La mayoría de las informaciones que tengo acá provienen de los libros del padre Bartomeu Meliá, el jesuita, y se refieren a algunas notas importantes sobre cómo se producía la transmisión de saberes y qué función cumplía la transmisión del saber dentro de las comunidades indígenas.
Entonces hubo que construir un concepto jurídico y sociológico, que es el concepto de indio, y se construyó mediante la ley, o sea, obligando a que los habitantes de esta parte del mundo se adecuaran a un marco legal, y bajo ese marco legal fueron llamados indios. Ese es un marco legal. Ese es ese resto que queda del al lado del Parlamento. ¿Conocen ese edificio? Ese es el colegio jesuita. Ese es el resto. Ahí funcionó también el colegio seminario de San Carlos. Es uno de los pocos restos educativos de aquellos años en nuestra ciudad. Se utilizaban los catecismos. Los catecismos no eran solamente, eran básicamente religiosos, pero el método catequético es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces uno abre un catecismo y dice, ¿por qué existe Dios? ¿Por qué existe el rey? ¿Cuál es la función? Y uno aprende de memoria, a fuerza de repetir varias veces, las consignas del catecismo. Hace unos días encontré en el Archivo Nacional una pieza para mí, que soy investigador, y así como encontrar un tesoro. Cada uno encuentra su tesoro, los investigadores encontramos archivos. Encontré un reglamento de escuelas de Capiatá de 1864 que describe el sistema de castigos. Por fin encontré un documento donde estén los castigos. Llegada tardía a la escuela o ausentarse de la escuela sin avisar al maestro, 2 azotes. 2 azotes. Bueno, dos azotes la primera vez y por cada vez el doble. Pero se van y se pelean, por ejemplo, 2 chicos con tacuara. Y uno de ellos, con un tacuarazo, le saca el ojo al otro. Entonces le hace la consulta y le deja ciego. Entonces le hacen la consulta a Carlos Antonio López de qué castigo merecen. Carlos Antonio López contesta 25 azotes para el que le sacó la vista al otro. Y había un mitad ahí que hacía como jalero y a él le ordena que se le den 20 azotes. Porque la tesis es de que el conocimiento con dolor funciona. Y la segunda tesis es que todos los castigos se hacían en público. Son castigos, lo que llamamos castigos infamantes. O sea, hacen perder la fama ante el conjunto de la sociedad. Por eso se llaman castigos ejemplares o infamantes. Ejemplares para que sirvan de ejemplo. E infamantes para que la persona pierda su buen nombre. Y eso produjo en la historia legiones de humillados y de resentidos, castigados muy niños y con las marcas en la piel para siempre. Si nosotros tenemos una inversión de alrededor de $300 por alumno por año, y un país cualquiera europeo, central, tiene una inversión de 50.000 euros por año, el 7% no alcanza. Entonces, por supuesto que, y le había pedido a Lázaro más tiempo porque esto da para mucho más, pero les agradezco por la paciencia y por la escucha y ojalá tengamos oportunidad de volver a compartir otro encuentro. Muchas gracias. Bueno, y finalmente decimos lo siguiente. Nuestro eslogan, ustedes no olvidarán, y creo que está en plena vigencia hoy más que nunca, en nuestros 25 años. Una nueva educación para una nueva cultura. Sin lugar a dudas, con las explicaciones que hemos recibido acá de nuestros ponentes, podemos certificar que la educación es la herramienta que necesitamos los paraguayos y las paraguayas para poder mejorar nuestras condiciones de vida como ciudadanos de esta hermosa República del Paraguay. Y creo que ustedes, compañeras y compañeros, se merecen un gran aplauso, porque se quedaron hasta el final y realmente yo les felicito porque esa es la mística que seguimos teniendo muchos de los docentes paraguayos, porque él habló justamente de la mística. Les felicito de corazón y ahora les invitamos a compartir el brindis de los 25 años, por lo menos en nuestra casita, ¿verdad? Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Y a la UNESN, y a los docentes paraguayos, y a las docentes.